Que Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición una vez más estar aquí en la casa del Señor y compartir con ustedes el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. En esta oportunidad quiero hablarles sobre la iglesia del Señor Jesucristo. El Señor llamó a la iglesia a ir adelante, a ir como cabeza de lanza, y precisamente así he titulado la presentación de esta hora. He llamado a esta presentación la iglesia punta de lanza. Nosotros estamos llamados a ir adelante y no ser cola, como dice la palabra. Nosotros hemos sido llamados a ser cabeza, a ir delante de todos los demás, a tener la sabiduría que Dios nos ha dado, el entendimiento y la revelación de las cosas. Nosotros debemos de pedirle al Señor en este tiempo que Él ilumine nuestras vidas para que podamos comprender lo que está por venir. Nuestro Dios es un Dios del principio, del fin de todos los tiempos. En Él está el principio y Él es el fin. Él es el alfa y el omega, y a nosotros nos está preparando para recibirlo, para encontrarnos con Él, para tener un encuentro con Él, y no solamente nosotros, sino para enseñarle al hombre, al mundo, enseñarle que hay un Dios. He visto últimamente algunos programas de televisión en que se habla de Dios, y para el mundo Dios pues es una variedad de manifestaciones, de revelaciones humanas, de entendimiento, pero realmente no se habla de nuestro Dios, el único y verdadero. Hay muchos dioses en el mundo, hay muchos dioses que los hombres incluso se han hecho, que se han fabricado, pero hay un único Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese es el Dios de Israel, ese es el Dios que nosotros adoramos, al único y verdadero Dios, como dice la palabra. Entonces, el Señor nos está preparando a nosotros para ir delante, y vamos a ir al estudio de la palabra en Joel capítulo 2, versículo 7 en adelante. Dice así: mire, escuche lo que dice el Señor de nosotros. Como valientes corren, como soldados escalan la muralla. Cada uno marcha por su camino y no se desvían de sus sendas, no se aprietan uno contra otro, cada cual marcha por su calzada. Y cuando irrumpen por las defensas, no rompen filas. Se lanzan sobre la ciudad, corren por la muralla, suben a las casas, entran por las ventanas como ladrones. Ante ellos tiemblan la tierra y se estremecen los cielos. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. Entonces el Señor nos ha llamado a nosotros en este tiempo a ir delante, a ser un ejército que se establece en la presencia del Señor, y como dice aquí, nosotros debemos de ser una iglesia valiente, una iglesia que corre y que sube, que escala la muralla. Quiere decir toda oposición que nosotros nos encontramos en nuestro camino va a ser quitada. Cada uno marcha por su camino y no se desvían de sus sendas. El Señor nos está llamando a ser guiados por el Espíritu Santo, a tener la guianza del Espíritu Santo. Hace unos días una persona me hablaba sobre el Espíritu Santo y decía, bueno, yo creo que existe el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, pero no se me hace como no lo entiendo, pues no entiendo la Trinidad, no entiendo de qué se trata esto. Y entonces yo le decía, bueno, realmente nuestro Dios es uno, porque dice la palabra de Dios eso. Oye, oh Israel, Jehová tu Dios, uno es. Entonces nosotros tenemos un Dios que se manifiesta a nosotros en diferentes personas, las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno de ellos tiene una personalidad definida, cada uno de ellos es una persona.
Y por la misericordia de Dios, Él nos ha dado a nosotros al Espíritu Santo para que nos guíe, para que camine delante de nosotros, para que nos fortalezca, para que nos muestre toda la verdad. Porque dice la palabra que iba a venir el Espíritu de verdad y Él nos va a guiar, nos va a dirigir a toda verdad. Ese es el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces dice, como valientes corren, como soldados escalan la muralla. Cada uno marcha por su camino y no se desvían de su senda. No se aprietan uno contra otro. Y eso nos habla que nosotros vamos a estar unidos en esta batalla, pero no nos vamos a hacer daño los unos a los otros. Vamos a estar caminando como un ejército establecido, como un ejército ordenado. Vamos hacia adelante, marchamos en la calzada y cuando irrumpimos por las defensas, no se rompen las filas. Se lanzan sobre la ciudad, corren por las murallas, suben sobre las casas y entran por las ventanas como ladrones. Ante ellos tiembla la tierra y se estremecen los cielos, dice la palabra. Entonces el Señor nos ha llamado a nosotros a hacer la sal de la tierra. A nosotros se nos ha llamado a ser la luz del mundo, y como eso también nosotros hemos sido llamados a conmover los cielos, a clamar al Señor y a que los cielos y tierra se muevan a favor nuestro. Dice así, ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. Esto quiere decir que la iglesia de Dios es brillante en sí. Como le decía hace un momento, nosotros somos la luz del mundo. Entonces Dios ha puesto en nosotros esa dignidad, esa manifestación de su gloria. Esa luz se manifiesta delante del mundo, y nosotros somos la luz en medio de las tinieblas actuales. Como podemos ver, el mundo está pasando por una situación de oscuridad. El mundo está pasando por una situación en que no hay salvación. Oí el caso hace unos días de un hombre que se suicidó porque no quería que lo atacara el coronavirus. Entonces digo yo, ¿a quién se le ocurre hacer algo así? Pues se necesita no conocer al Señor. Nosotros conocemos a nuestro Dios, y nuestro Dios es un Dios de esperanza. Él dice en su palabra que tiene planes de bien para nosotros y no de calamidad. Pero sigamos. Dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 16. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Como podemos ver, el Señor nos ha entregado a nosotros una autoridad, nos ha delegado la autoridad para contener los cielos y la tierra. Dios está dándole a la iglesia esa potestad. Y dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre este fundamento firme que es Cristo, yo edifico esta iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra de Dios nos habla que hay una guerra, que nosotros estamos en una guerra, en medio de una guerra de las tinieblas, porque la palabra dice que nuestra lucha, nuestra batalla, nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino que contra potestades espirituales de las tinieblas.
Y ustedes saben que Satanás es conocido también como el príncipe de la potestad del aire. Entonces, ¿cómo afectamos nosotros tanto la tierra como el cielo? Pues el Señor lo dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, Dios le ha dado a su iglesia la potestad de atar y de desatar los cielos, la bendición. Entonces, realmente podemos decir que la iglesia del Señor Jesucristo puede retener una bendición. Pero usted sabe que si nosotros retenemos una bendición, hay una maldición sobre nosotros. Pero si nosotros desatamos una bendición sobre la tierra, sobre el mundo, hermano, esa bendición se va a dar. Escuchaba el testimonio de un varón que fue llevado en un tour al cielo, y él, dentro de las cosas que él veía, dice que veía que salían rayos de luz de la tierra y llegaban hasta el trono de Dios. Entonces él le preguntó al ángel que qué eran esas luces, a qué se referían esas luces. Y entonces el ángel le dijo: mira, esas son las oraciones de los hombres, sobre todo las oraciones de las madres por sus hijos. Esas oraciones llegan directo al trono de la gracia. Entonces, amados, nosotros tenemos en nuestra boca la oportunidad de dar bendición, y en este tiempo nosotros estamos siendo llamados a eso, a ir delante del pueblo, a ir delante del Señor como guerreros victoriosos, vencedores, sabiendo que el Señor va delante de nosotros como poderoso gigante. Nosotros vamos delante y vamos clamando al Señor. Esa es la forma en que nosotros vamos a pasar murallas, vamos a subirnos por las ventanas. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros, preparándonos, enseñándonos para que nosotros clamemos a Él. Padre, hoy clamamos por la tierra, hoy clamamos por las naciones de la tierra, para que tú te manifiestes a las naciones. Hay un movimiento que recordaba hace unos días, y es la oración de intercesión sobre la ventana 2020 se llama. Y precisamente en este tiempo, ahora en este año, es un tiempo es el año 2020, y esa ventana 20 o 2020, 2040 es la ventana que está en los países musulmanes. Entonces, nuestro trabajo no es tener predisposición en contra de los países musulmanes. Nuestro trabajo como hijos de Dios, hermanos, es atar a las potestades, al príncipe de Persia que se mueve en esas regiones, atarlo, ligarlo y clamar al Señor para que se derrame sobre esas naciones el espíritu de gracia, el espíritu de misericordia sobre ellos, y que sean salvos, así como lo fuimos nosotros. Otros oraron por nosotros. Ahora es nuestro tiempo de, como iglesia, vayamos delante, que seamos punta de lanza. Dios te ha llamado a ti a ir delante, hermano, a ser cabeza y no cola, a pelear la batalla, a ir al frente. No temas. No temas. Si has tenido temor en tu corazón, hermano, no temas, porque el Señor está contigo. El Señor va con nosotros. Estamos seguros. Eso es lo que tienes que saber y que tienes que tener en tu corazón, la certeza de que no estás solo. Vamos a ver cómo el Señor trató con la iglesia primitiva. Lucas 9:1 dice: reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos. Con este pasaje tendríamos, hermano, para hablar ampliamente sobre lo que es una iglesia punta de lanza, una iglesia que va adelante. Dice que reunió a sus 12 discípulos, reunió a los 12 apóstoles y les dijo: les doy poder
y autoridad sobre los demonios. Yo he visto a muchos cristianos, hermano, que solo se manifiesta un demonio y salen corriendo. Pero nuestro trabajo no es huir del demonio, es resistirlo. Nuestro trabajo es resistir a Satanás. Dice, resistid a Satanás y él huirá de vosotros. Entonces, nuestro trabajo es ser un ejército de resistencia. Cuando Dios nos llamó a ser parte de un ejército. Pablo le dice a Timoteo que sea un buen soldado. Entonces nosotros fuimos llamados también a ser guerreros, a prepararnos, a tener ser parte de un ejército con un equipo, ¿verdad? Y entonces dice, reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Esto, hermano, se ha olvidado. La iglesia se ha convertido en una escuela. Y realmente la iglesia está bien, la iglesia puede enseñar, la iglesia puede ministrar, pero no podemos olvidarnos de la autoridad y el poder que Dios ha dado en nosotros. Dios nos ha llamado, como dice aquí, y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces, en este tiempo particularmente, el Señor se manifiesta en nuestras vidas, hermano, y nosotros tenemos parte de responsabilidad sobre esta pandemia. ¿No será que nosotros tenemos que levantarnos y clamar al Señor para que esto desaparezca? He recibido en unos mensajes sobre el final de la pandemia. Y me han dicho, así como vino la pandemia, así se va a ir. ¿Y no será que nosotros entonces tenemos este llamado, como dice aquí, reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades? Entonces, esa es parte de nuestro trabajo en este tiempo, como iglesia, cabeza de lanza, como la iglesia que va adelante, como la iglesia que es una iglesia guerrera. Nosotros tenemos que pelear y batallar contra todo esto. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas cada uno. El Señor les dice a ellos, no tomen nada que les obstruya su caminar, eso quiere decir, no pierdan el tiempo. No pierdan el tiempo en llevar su equipaje. No pierdan el tiempo en este caminar, en entretenerse, en cuidar que nadie les robe la maleta, sino que ustedes van con una misión clara de lo que tienen que hacer. Dios nos ha dado una misión clara como iglesia de lo que tenemos que hacer. En cualquier casa donde entréis, quedaos ahí, y sea de ahí vuestra salida. En cuanto a los que no os reciban, al salir de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Hermano, este es un tiempo en que nosotros tenemos que tener un distanciamiento social, tenemos que estar no tan cerca de las personas debido pues al contagio que puede existir. Pero el Señor nos ha llamado a predicar. Y gracias a Dios tenemos las redes sociales, podemos comunicarnos a través de diferentes formas y predicar la palabra del Señor. Como le digo, cuánta gente hay desesperada de una palabra de aliento, desesperada de un mensaje de parte del Señor. Y a nosotros el Señor nos ha llamado en este día. Y dice, y entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Bendito sea Dios por eso, hermano. Y dice así,
En Lucas capítulo 10 y versículo 1. Dice, después de esto, el Señor designó a otros 70. Primero envió a 12, pero ahora el Señor envía a los 70 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Entonces el Señor toma a 70 personas y las manda de dos en dos. Entonces hace equipos ministeriales. Y esto es importante, porque dice la palabra que es mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Es mejor dos porque los dos tendrán un mejor salario. Y dice también la palabra, ¿verdad? Que si dos están juntos durmiendo, el calor del uno calentará al otro. Entonces, esto nos habla a nosotros que nosotros tenemos que tener unidad en este tiempo. Si tenemos un propósito común, la iglesia del Señor Jesucristo debe de estar unida en un propósito común, y es proclamar el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que todos sean salvos y vengan a una salvación eterna, a una vida eterna. Ese es el trabajo de la iglesia del Señor Jesucristo. No es una cuestión, hermano, de teología, escatología y todo lo demás, no. El mensaje del Señor Jesucristo es un mensaje muy claro, y es la salvación. Después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Fíjese ese detalle. No los envió a ellos a un lugar donde no iba a ir. Él los envió a ellos delante, como punta de lanza. Y ese es el punto, precisamente, que nosotros hoy somos una iglesia punta de lanza, que tenemos que ir delante. La palabra del Señor nos habla de eso. En Isaías capítulo 40, la palabra dice, preparad el camino del Señor. Entonces, la iglesia en este momento, hermano, si nosotros, yo sé que usted cree en la venida del Señor. Si nosotros creemos en la venida del Señor, en la pronta venida del Señor, también tenemos que saber que estamos en un tiempo de preparación. Tenemos que prepararle el camino al Señor. Nosotros vamos delante del Señor. Eso era lo que yo les explicaba hace algún tiempo a los hermanos aquí en la congregación. Yo les decía que antiguamente no habían caminos como los que ahora hay, aunque nosotros tal vez no tenemos nosotros no tenemos las mejores carreteras del mundo, hermano, como usted lo sabrá, pero hay países donde hay unas carreteras extraordinarias. Pero en el tiempo del Señor Jesucristo no habían carreteras, no habían puentes como los que tenemos ahora. Entonces los reyes acostumbraban a enviar una comitiva que iba delante del rey para prepararle el camino. Y por eso es la figura que el Señor utiliza, ¿verdad? Y que le da a Juan el Bautista, ¿verdad? Que él es su precursor. Entonces, la iglesia del Señor Jesucristo es la precursora de la venida del Señor. Nosotros estamos, el trabajo de nosotros es un trabajo del cuerpo de ingenieros del ejército de Dios. El cuerpo de ingenieros está preparando el camino para que venga el Señor. Entonces, ¿cómo lo vamos a preparar? Mire, usted dice así, y después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Eso mismo hizo el Señor con Juan el Bautista, como le decía. El Señor mandó a Juan delante de Jesucristo. ¿Para qué? Para que él predicara el bautismo en arrepentimiento, para que él predicara el arrepentimiento. Y debido a eso, preparó la atmósfera espiritual para la venida del Señor. Exactamente de esa manera es como la iglesia del Señor Jesucristo tiene que actuar en este tiempo. Nosotros
estamos preparando esa atmósfera. Nosotros tenemos que preparar el mover espiritual del último tiempo. Como dijo el profeta Joel, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el derramamiento del espíritu en el último tiempo? Porque el Espíritu está preparando la atmósfera espiritual, está preparando el camino para que venga el Señor. Así como el enemigo de nuestras almas, el Señor lo reprenda, está preparando el camino para el anticristo. También la iglesia del Señor Jesucristo está preparando el camino para la venida del Señor. Entonces dice, después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él habría de ir. Y les decía, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Fíjese que esta es una rogativa que nosotros debemos de presentar delante del Señor. Y es verdad, hermano, es verdad. Yo le doy gracias a Dios que el Señor me ha rodeado de un equipo ministerial que está dispuesto a servir al Señor, ¿verdad? Porque no en todas partes se da esto. Yo conozco ministros, hermano, que se sienten solos, que no tienen a alguien a la par que los apoye, que los fortalezca. Entonces nosotros estamos aquí para eso. Estamos aquí preparándonos y unidos los unos a los otros porque sabemos que la mies es mucha, pero realmente los obreros son pocos. Hermano, hay muchas iglesias. Realmente, si usted sale a una calle de Guatemala, cualquiera que sea, va a encontrar en esa calle varias iglesias por su camino. Sí, pero obreros hay pocos, hermano. Obreros que quieran dar su vida al Señor, obreros que quieran realmente ofrendar su tiempo al Señor, son pocos. Mire, yo me encuentro a diario con personas que ponen excusa. Sí, es que fíjese que yo por mi condición en este tiempo, yo no puedo servir al Señor. Hermano, si no es ahora, ¿cuándo? Si no es hoy, ¿cuándo? Imagínense que nosotros no sabemos cuándo el Señor nos va a llevar. Y si el Señor viene hoy y no le servimos, hermano. Usted me dirá, sí, pastor, pero yo tengo 5 hijos que alimentar. Sí, yo lo entiendo. Pero, hermano, también sé que dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Porque el Señor le da a su amado, incluso mientras duerme, dice la palabra. Entonces, hermano, nosotros tenemos que saber que nuestra provisión, que nuestra bendición viene del Señor. Nuestra bendición Él la trae, Él la añade. Si nosotros le buscamos de mañana, Él se va a manifestar a nuestra vida. Y eso de mañana no quiere decir, hermano, que lo busquemos a las 4 de la mañana. No. Eso quiere decir que sea lo primero que nosotros hagamos. Cada día, que lo primero que nosotros hagamos sea buscar hacer la voluntad de Dios. Y esto es lo que el Señor dice. Después de esto, el Señor designó a los 70, eso ya lo leí, y les decía, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad por tanto al Señor, mire, rogad por tanto al Señor de la mies que envíe a sus obreros a la mies. Entonces, nosotros debemos de rogar al Señor, hermano, rogar al Señor y nosotros debemos de tener a los que trabajan en el servicio del Señor, hermano, los tenemos que tener en alta estima. Nosotros tenemos que poner en alta estima a los ministros que nos cubren, que nos bendicen.
los tenemos que poner en alta estima. Sigamos adelante. Dice así, versículo 17 de Lucas 10. Los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos estaban impresionados con lo que el Señor estaba haciendo con ellos. El Señor les había dicho: miren, ustedes van a sujetar a los demonios. Ustedes, no les había dado el Señor autoridad sobre los demonios. Y ahora ellos regresan y están sorprendidos de ver lo que está sucediendo. Entonces, esto lo debemos de saber. Esta es una de las cosas que nosotros debemos de entender, que el Señor nos ha dado autoridad. Una vez más, lo vuelvo a repetir. Y entonces dice, los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero eso les había dicho el Señor. Era como aquellos hermanos que una vez dice que se fueron allá a la China. Y fueron a predicar a una iglesia clandestina en China. Y dice que para ir a esa iglesia tenían que ir con mucho cuidado porque los podían meter presos, ¿verdad? Entonces dice que tenían que llevarlos con mucha precaución y dice que era en un sótano la iglesia, ¿verdad? Y entonces dice que llegaron a la iglesia y empezaron a predicar. Y entonces un hermano les dijo: miren, aquí están las personas enfermas, ¿verdad? Y necesitan que oren por ellas. Y dice que vinieron los hermanos y empezaron a orar por las personas que estaban enfermas sin ponerles manos. Entonces dice que las personas empezaron a sanar. Ellos no habían tenido esa experiencia previamente. Pero cuando llegaron a China, hermano, ponían sus manos sobre los enfermos y aquellos se sanaban. Entonces dice que ellos empezaron a gozarse en el Señor y gloria a Dios. Y entonces les dice el chinito: ¿y por qué se alegran tanto? Les dice: bueno, mira, los enfermos están sanando. Pero eso es lo que dice la palabra. Yo no sé de qué te sorprende. Si ahí dice que pongan sus manos sobre los enfermos y aquellos sanarán, ¿cuál es tu sorpresa? Igual estaban estos, ¿verdad? Y dice: los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mire cómo les contesta el Señor. Pareciera, hermano, que una cosa no tiene que ver con la otra, ¿verdad? Pero ellos le estaban diciendo: Señor, los demonios se nos sujetan a nosotros. Bueno, les dice el Señor: si yo saqué a Satanás de donde él estaba, yo vi a Satanás cayendo del cielo como un rayo, les dice, en el lugar donde estaba Luzbel, hermano, que era uno de los montes de Dios, el monte de la adoración, ahí donde estaban las piedras de fuego, ahí estaba Luzbel. Y el Señor lo sacó de ese lugar y lo tiró a tierra. Entonces dice: ¿y por qué se sorprenden? Mirad, os he dado, les dice el Señor, autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Mire qué bonito esto. Yo he visto, como le decía, a personas que: ay no, yo no voy a imponer mis manos sobre esa persona porque tal vez se me va a pegar lo que tiene, a menos que tenga una puerta abierta, tal vez. Pero el Señor nos ha dado a nosotros autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. También he visto extremos sobre este pasaje en la televisión, hermano, sobre iglesias que están llenas de serpientes, ¿verdad? Y tienen ahí a las serpientes por todas partes y dicen: no, es que Dios nos va a salvar a nosotros de las... Pero no es eso. Hermano, no debemos de entender la palabra de Dios como que fuéramos ciegos.
El Señor cuando está diciendo aquí, mirad, os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, quiere decir para pararnos sobre el enemigo. Si eso le dijo el Señor a la mujer, después de la caída de Eva, el Señor le dice, yo pondré enemistad entre su simiente y la simiente de la serpiente. ¿Y qué le dice? Y tú pondrás tu pie sobre su cabeza. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, aquí vemos el cumplimiento de la palabra que el Señor le da a Eva. A la iglesia le da la potestad de hollar serpientes y escorpiones y nada les dañará. Y agrega, y sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño. Pero sigamos adelante. Mateo 28:16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Aquí estamos hablando posteriormente a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Mire, hermano, así es la iglesia del Señor Jesucristo. Dice que cuando vieron al Señor resucitado, hermano, muchos le adoraron. Los que estaban ahí, le aseguro que todos se postraron, pero en su corazón, en algunos había duda. Y acercándose Jesús, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mire, el Señor es el que lo dice. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, le voy a hacer una pregunta. Ahora, yo he oído a algunas personas hablar sobre esta enfermedad que dicen, si Dios existiera, no hubiera mandado ese coronavirus. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Quién tiene la autoridad en el cielo y en la tierra? ¿Quién tiene la autoridad? El Señor Jesucristo es el que tiene la autoridad de todo. Entonces, Él permitió que esto sucediera con una razón, hermano. Id pues, dice, mire el mensaje que el Señor envía. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como se puede dar cuenta, hay algunas personas que hablan y algunas congregaciones que dicen no, el bautismo no puede ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tiene que ser en el nombre de Jesús. Pero aquí lo dice claramente y es Jesús quien lo dice. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he dado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Señor nos habla y nos dice, yo estoy con ustedes, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. De ahí es donde precisamente se toma el nombre de nuestra congregación. Se toma, ¿por qué? Porque nosotros somos luz de las naciones. Nosotros debemos de ser luz de las naciones. Amén. Sigamos adelante. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 8. Usted conoce este pasaje y dice así: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Entonces, la facultad que el Espíritu Santo va a traer sobre la iglesia es que la iglesia se convierta en una iglesia de poder, en una iglesia poderosa. Hermano, mire, la iglesia no debe de ser
una organización poderosa económicamente o políticamente, sino que la iglesia debe de ser un cuerpo que sea poderoso en el poder de Dios. Y como le decía, eso se ha acabado, hermano. Eso se ha terminado. Incluso la iglesia de Jesucristo se ha convertido en un espectáculo, en un show. Pero el Señor nos dice a nosotros, mire, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Entonces, aquí son las últimas palabras que el Señor les da a sus discípulos, hermano. Este es el final del ministerio terrenal de Jesucristo. Entonces, ¿cree usted que esto lo dijo por casualidad? No, hermano. No. Mire, cuando yo salgo de la congregación y voy a algún viaje, yo le hablo a los hermanos aquí. Ahí tengo a Jonathan o a Jorge o a Madi y les digo, miren, esto es lo que hay que hacer y me van a hacer esto. Entonces, yo dejo las instrucciones. Entonces, ¿puede ver usted esto? Esto que el Señor les da y les da las instrucciones. Y dentro de las instrucciones es, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a recibir poder. Y entonces van a ser mis testigos. Entonces nosotros, hermano, nosotros con nuestra vida, con el poder del Espíritu Santo en nosotros, hemos sido llamados a testificar de las cosas que el Señor ha hecho. Hechos 2:1. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Estaban todos juntos en un mismo lugar, primero por la orden del Señor, porque el Señor les había dicho que se quedaran en Jerusalén. Pero estaban, hermano, todos juntos porque tenían temor de salir. Tenían temor de que también a ellos los mataran como mataron al Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo, hermano, era una iglesia que estaba detrás de la puerta y temblando. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Para los que dicen que el Espíritu Santo no es para todos, hermano. Esto bota esa doctrina totalmente, porque dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué hay aquí que no podamos entender? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces Dios ha programado eso para cada uno de nosotros que creemos en el Señor Jesucristo. ¿Cree usted en el Señor Jesucristo? Si no habla sus lenguas, hermano, este es el momento para pedirle al Señor que lo llene de su Espíritu y pueda tener la evidencia física, natural, de que el Espíritu Santo mora en usted. Pero sigamos. Todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero todos, entre esos algunos, dice, se burlaban, otros se burlaban y decían, esto lo que pasa es que están borrachos. La banda está borracha, dijeron. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Porque estos no están borrachos como vosotros suponéis,
pues apenas es la hora tercera del día, aproximadamente las 9 de la mañana, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Una de las señales de los últimos tiempos, hermano, es el derramamiento del Espíritu Santo y el desarrollo de los dones espirituales, sobre todo del profetizar. Entonces, viene ese tiempo para nosotros. De hecho, hermano, los últimos tiempos se consideran después de la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia, hermano, está viviendo los últimos de los últimos de los últimos tiempos. Entonces, el desarrollo del fluir profético va a crecer. Yo no sé si usted lo recibe, hermano, pero yo lo recibo para mí y para la casa. Yo lo recibo para la iglesia del Señor Jesucristo. Que haya un nuevo mover, que haya mire, eso viene después de esta situación, hermano. Ya se está dando. Solamente el día de ayer vinieron conmigo 4 hermanos a contarme sueños que habían recibido, revelaciones que el Señor está dando, hermano. Entonces, como se puede dar cuenta, el Señor está derramando de su espíritu para todo aquel que lo anhela. Porque eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Anhelad los mejores dones, sobre todo el profetizar, porque el que profetiza edifica a la iglesia. Pero agrega todavía el apóstol Pedro sobre las palabras de Joel y dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, como les decía anteriormente, la iglesia, que es punta de lanza, va adelante, hermano, preparando el camino del Señor. ¿Cómo se prepara el camino del Señor? Pues aquí hay 2 instancias. La primera instancia es la instancia que yo le llamo la instancia profética, la instancia de los dones, la instancia del Espíritu Santo, y posteriormente las manifestaciones del Espíritu, las manifestaciones de que Dios traerá sobre este mundo. Dice: y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Quiere decir, hermano, que va a haber una señal en los cielos de la venida del Señor. Dice: antes que venga el día grande y glorioso del Señor, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, amados, nosotros tenemos que aprender a invocar el nombre del Señor, a invocar el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Es el nombre de Jesús. El Señor nos dio ese nombre, que es, hermano, sobre todo nombre que se nombra. Ese nombre del Señor Jesucristo es lo que debe de estar en nuestra boca, hermano. Y no solamente como hablarlo neciamente, porque hay gente que habla tercamente, hermano, el nombre del Señor. Lo hablan y dicen el nombre del Señor para cualquier tontera. Como cuando uno estornuda, ¿verdad? Estornude Jesús. Sí, hermano, pero ¿será que eso es lo que significa o para lo que sirve el nombre del Señor Jesucristo? Si el nombre del Señor Jesucristo es poderoso, hermano. Dice la palabra que toda rodilla se doblará y toda
toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Sigamos. Hechos 2:40 dice: y con muchas otras palabras testificaba solemnemente, hablando de Pedro, y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¿Se puede imaginar la iglesia del Señor Jesucristo, hermano? Salvando 3,000 almas diarias. En cada predicación, 3,000 almas. Esa es la iglesia que el Señor planificó, hermano. Ese es el plan que el Señor tiene para su iglesia. Ahora, ¿lo anhela usted? Ese es el punto. Yo lo anhelo, hermano. Yo anhelo que el Señor se manifieste de esa manera en nuestras vidas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de los que iban siendo salvos. Gloria a Dios. Entonces el Señor nos está hablando acá que nosotros debemos de tener esa relación con nuestros hermanos, una relación de comunión, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. Entonces, eso es el trabajo que nosotros tenemos que hacer como una iglesia punta de lanza, como una iglesia que va adelante, hermano, una iglesia que está dispuesta a entregar su vida al Señor. Hermanos, si ahora no está la gente dispuesta a dar su diezmo, imagínense a darlo todo. Pero sigamos adelante. Hechos 10:28 dice así: y les dijo: vosotros sabéis cuán ilícito es, este es Pedro, ¿verdad? Vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Mire lo que el Señor estaba haciendo con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, el Señor lo había llamado para ir adelante de los demás. El Señor le había dicho a Pedro: pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Y ahora Pedro va adelante. El Señor le da una revelación y le baja un lienzo y le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro no quería. Y 3 veces sucede eso y Pedro se niega, hermano, en su religión judía. Pero el Señor toca el corazón de Pedro y les dijo: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. ¡Qué bendición, hermano! Por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues: ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Y Cornelio dijo: a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la hora 9. Fíjese que este era un hombre que ni siquiera creía en el Señor, hermano. Era un hombre que todavía estaba en su pecado. Pero él era un hombre temeroso de Dios. Y dice: y Cornelio dijo: a esta misma hora, hace 4 días estaba yo orando en mi casa a la hora 9.
Y aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída. ¿Cuál sería la oración de Cornelio entonces? ¿Qué estaría orando Cornelio? ¿Qué piensa usted? No me responda. Escuche. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída, y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Por tanto, envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces, aquí está la respuesta de la oración de Cornelio. Cornelio lo que estaba pidiéndole al Señor era que Él le hablara. Y mire, el Señor se le manifiesta a Cornelio a través de un ángel y le dice que mande a llamar a Pedro. Entonces, Pedro es figura, hermano, de esa iglesia que conquista. Esa iglesia es la iglesia que conquista las puertas del Hades, que va delante. Él es el hombre que recibe la revelación del momento. Y el Señor le dice a Pedro: mira, anda a los gentiles. Y Pedro va. Y entonces dice: por tanto, envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Y entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que Él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Entonces, este es el mensaje de la iglesia que va adelante. Esta es la iglesia que es punta de lanza. Tiene el mensaje de Pedro: reconciliar a todos los hombres con Dios. Gloria al Señor, hermano. Yo no sé si usted se goza de eso. Yo me alegro, hermano, grandemente de poder tener la oportunidad de compartir con usted esta palabra que el Señor ha puesto el día de hoy. Bendito sea el Señor. Hechos 10:44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Pues les oían hablar en lenguas, exactamente como había sucedido el día de Pentecostés. Este era un Pentecostés, hermano, nuevo. Era un nuevo día de Pentecostés, ya no para los judíos, sino que para los gentiles. El Señor les estaba diciendo: yo soy el Dios también de los gentiles. Yo soy el Dios que hace milagros entre ustedes. Ese es el Dios, hermano, que hoy nos permite a nosotros ministrar. El Dios que nos ha dado la fuerza en este día para predicar su palabra. Bendito sea el Señor. ¿Puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Entonces, hermano, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es bautizarnos. Bautizarnos, es decir, meternos a las aguas. Si usted no se ha bautizado, busque bautizarse, hermano. Es importante. Pero sigamos. Efesios 4:11.
La palabra de Dios, esto lo conoce usted mucho, hermano. Lo hemos leído en muchas oportunidades, pero dice la palabra, Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Señor ha enviado ministros competentes del nuevo pacto para predicar su palabra, para ministrar al cuerpo de Cristo, a fin de capacitar, de equipar como se equipa a un ejército. Así es como el Señor nos está equipando el día de hoy. Tómelo, hermano, tome este mensaje no solamente como una predicación que tal vez la sienta agradable, espero que así sea, pero realmente lo que el Señor está haciendo el día de hoy es capacitarnos, equiparnos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros somos una iglesia punta de lanza, una iglesia que va adelante, hermano, una iglesia que va conquistando. Entonces, en nosotros debe de estar la función de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Ya le dije yo que el Señor había dicho que necesitamos orar, clamar, porque los obreros son pocos y la mies es mucha. Y esta es una forma de capacitación para esos obreros. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces, hermano, todos nosotros tenemos que pasar por un proceso de conocimiento de Cristo. Es interesante que nosotros nos preparemos en conocer a Jesús. Mire lo que dice aquí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, importante, y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces, el trabajo de la iglesia, el Señor Jesucristo, hermano, es dar a conocer al Hijo de Dios, dar a conocer a Jesucristo. Yo le pido a usted, en el nombre del Señor, que considere esto por un momento. Que considere si en el último año ha dado a conocer al Hijo de Dios. Considerémoslo. Pero sigamos adelante y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos converjamos en esa fe en el Señor Jesucristo y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermano, yo hace años prediqué un tema que se llama la iglesia infante. Realmente, la iglesia se quedó infante, la iglesia se quedó niña. Pero acá está hablando que nosotros debemos de llegar a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros tenemos que llegar a una estatura que el Señor está estableciendo para nosotros. Porque si no llegamos a esa estatura, hermano, nos vamos a quedar para la retrasada. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que todos ganemos a la primera, hermano. Para que ya no seamos niños. Hermano, en la iglesia, mire, hay pleitos de niños. Y a veces a mí en el lugar de enojarme me da risa, hermano. Las niñerías de algunos hermanitos. Y fíjese, dice la palabra que no debemos de quedarnos niños.
¿Por qué? Porque los niños son sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. Entonces, si nosotros no estamos preparados, si nosotros no estamos dando el testimonio de Jesucristo, si nosotros no conocemos al Hijo de Dios como lo debemos de conocer, fácilmente nos pueden engañar. Hermano, la iglesia se puede engañar. Mire, ayer estaba hablando con un hermano y el hermano me preguntaba sobre el movimiento mesiánico. Y es extraordinaria, hermano, la fascinación que produce el movimiento mesiánico sobre las personas cristianas. Porque como no tienen un fundamento establecido en el Señor, que si les dice, no te tienes que poner tu gorrita en la cabeza y te tienes que dejar unos colochitos, hermano, y la gente lo hace. Y andan diciéndole a todo el mundo shalom. ¿Por qué? Porque los pueden engañar fácilmente. Mire lo que dice aquí. ¿Por qué? Porque no tienen doctrina, porque no conocen al Señor. Por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, fíjese usted que la iglesia que conoce a Cristo, la iglesia que ha tenido experiencias con el Señor, esa es la iglesia que se convierte en cabeza, en punta de lanza, como Él es. Recibe la misma naturaleza del Señor para conquistar. El Señor vino, hermano. Mire, a mí no deja de sorprenderme el hecho de que el Señor haya vivido 33 años y haya cambiado el destino de la creación, hermano. En 3 años y medio su ministerio terrenal. Impresionante que en 3 años y medio, hermano, haya salido de la boca de un hombre tanta sabiduría, de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el Señor nos está llamando a nosotros a crecer en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen. Entonces, fíjese usted que el cuerpo tiene que estar ajustado. Tiene que estar unido. Sí, hermano, imagínense que yo fuera caminando por la calle y se me cayera el brazo, porque no está unido al cuerpo. Sería la ruina. Pero bendita la misericordia de Dios, que Él puso las coyunturas como cohesión del cuerpo. Y las coyunturas son los ministros, hermano. Las coyunturas son los ministros que nos unimos los unos a los otros para edificar el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios por eso, hermano. Bendito sea el Señor. Entonces dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, para que la iglesia de Cristo se desarrolle como se tiene que desarrollar, hermano, necesitamos que cada miembro funcione como tiene que funcionar. Imagínense que mi pierna no funcione como fue adecuado para la pierna funcionar y quiera hacer oreja, hermano. Entonces, no vamos a ir a ninguna parte. El cuerpo necesita piernas para caminar y para ir hacia adelante. Entonces, con este pensamiento, amado hermano, con este pensamiento en nuestro corazón, en esta oportunidad, yo le pido a usted que nos pongamos en oración y que le pidamos al Señor
que nos auxilie para ser cabeza y no cola, para ir delante, para ser una iglesia punta de lanza. El Señor te está llamando para eso. El Señor te está llamando para grandes cosas. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, gracias te doy, Señor, por el Padre y por el Hijo y por el Espíritu Santo, que han traído la bendición hoy sobre nuestras vidas. Señor, Dios todopoderoso, te agradezco, Señor, que tú nos hayas llamado a nosotros a ser parte de tu iglesia, a ser parte de tu cuerpo. Y hoy te pedimos, Señor, que tú nos llenes de tu sabiduría, de tu fortaleza, de tu entendimiento, Señor, que te podamos conocer para manifestar tu nombre. Espíritu Santo, ven sobre tu cuerpo. Trae, Señor, tu unción, tus dones, tu revelación. Espíritu Santo, muéstranos a Cristo. Espíritu Santo, ayúdanos y trae convicción de pecado sobre nosotros. Trae la convicción, Señor, de que tú estás con nosotros hoy en espíritu, para que nos convirtamos en adoradores, en espíritu y en verdad, tal como el Padre busca. Señor, gracias en esta hora por tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta semilla que ha sido sembrada en nuestro corazón en este día produzca fruto al 100%. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vemos a la próxima.